tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, para la cápsula de hoy, decidimos abordar la obra y trayectoria de una artista francesa, Elisabeth Vigée-Lebrun, la cual se desarrolló a contracorriente en medio de un ámbito predominantemente masculino. A pesar de ello, Elisabeth Vigée-Lebrun hizo valer su talento y anhelo por dedicarse al arte, muy en contra de los cuestionamientos sociales y de la obligación a cumplir el papel que les era conferido a las mujeres en esa época. En la colección del Museo Nacional de San Carlos se resguarda la obra Retrato de Dama, fechada en 1795, obra realizada por Elisabeth Vigée-Lebrun. Esta es una de las pocas piezas creadas por mujeres que forman parte de nuestro acervo. Por ello, consideramos fundamental también en esta ocasión evidenciar la falta de representación del trabajo artístico femenino en las colecciones de nuestros museos. Pero ya adentrándonos en materia para hablar de la vida y obra de Vigée-Lebrun, la cual es sin duda un referente en la historia, pues podemos decir que su trabajo no solo es símbolo de las aportaciones a contracorriente de las mujeres en el arte, sino también un testimonio fehaciente de la vida en Europa entre los siglos XVIII y XIX, pues al ser un artista de la corte específicamente de Luis XVI, Elisabeth Vigée-Lebrun contó con un honor que pocas veces era conferido a una pintora, por lo cual Vigée-Lebrun tuvo la oportunidad de retratar tanto a mujeres como hombres de la alta sociedad de su época, incluida la reina María Antonieta. Pero veamos quién fue esta pintora. Ella nació en París en 1755. Su padre, Louis, fue también un pintor de retratos, miembro y profesor de la Academia de San Lucas. Él le brindó a su joven hija las primeras lecciones de arte. Como ella misma lo señalaba en sus memorias, su amor por la pintura se inició desde su más temprana infancia, como una pasión, decía ella, innata que fue creciendo con el tiempo y nunca desapareció. Al iniciar sus memorias de esta manera, lo que hace Vigée-Lebrun es asumir el derecho a practicar la pintura. Ella consideraba que era una artista talentosa y que gracias a eso podía tener el privilegio de ejercer su profesión, lo cual pues de alguna manera demostraba que ella consideraba que también las mujeres tenían este derecho y que no podía seguir siendo exclusivo de los hombres. Cuando la joven Elizabeth tenía 12 años, perdió a su padre y durante este difícil periodo de su niñez comenzó a pintar con mayor constancia, tanto retratos al óleo como al pastel. Tras este evento, su madre decidió continuar impulsando el amor de su hija por el arte y entonces la empezó a acompañar a visitar diversas colecciones, tanto públicas como privadas, de París. Esto, por ejemplo, ambas iban a visitar la colección de arte que se resguardaba en el Palacio de Luxemburgo, lo cual también es muy importante porque la madre de Vigée-Lebrun no solamente sigue con el impulso que había dado el padre al principio a la carrera o a la posible talento de su hija, sino que ella misma decide que no solamente su hija debe dedicarse a estas labores que eran consideradas propias de las mujeres y por ello sigue apoyándola y sigue impulsando su talento. Vigée-Lebrun recibió una educación informal, evidentemente como las mujeres de la época que deseaban dedicarse al arte. Ella dice en sus memorias que en la casa de su padre había tenido oportunidad de conocer a pintores como Gabriel François Doyen y Pierre Devan. Este último, por ejemplo, dice Elizabeth, le había enseñado cómo preparar una paleta. Vigée-Lebrun también tuvo la oportunidad de asistir por poco tiempo a una academia privada para recibir instrucción informal del pintor Joseph Vernet. Es ahí, ella recuerda, donde conoció y compartió lecciones con su amiga, la pintora Rosalie Figuier, o Bouquet, como después fue conocida con su apellido de casada. En estas memorias, por ejemplo, Vigée-Lebrun recuerda a su amiga Rosalie de una manera nostálgica, pues la pintora se sabe que durante la Revolución Francesa esta amiga de Vigée-Lebrun fue ejecutada junto con su marido por ser acusada de traición
y bueno, durante la revolución pereció en la guillotina, tanto ella como su esposo. Entonces, esta es una de las memorias o recuerdos que Villiers-Lebrun trae a colación durante su escrito. Villiers comenzó tempranamente una carrera muy productiva, eso también es muy importante de tener en cuenta, porque le permitió tener los ingresos suficientes como para mantener a su familia. Evidentemente, esto en una mujer resultaba mucho más visible y provocó que las autoridades cerraran su estudio. Para poder tener un estudio legal, había que sacar una licencia y pertenecer a un gremio, por lo cual su taller fue cerrado. Sin embargo, poco tiempo después, al agremiarse, pudo reabrir. En 1771, cuando contaba con 21 años de edad, Elisabeth Villiers se casó con Jean-Baptiste Pierre Lebrun. Este, pues, fue un matrimonio por conveniencia que le permitió a la joven no solo salir del hogar materno, sino también poder vincularse con un importante marchante de arte. Su marido, Pierre Baptiste, era no solamente pintor, sino que también se dedicaba a la venta de arte, y ello le permitió a la joven Elizabeth poder ir por diferentes ciudades de Europa y conocer la obra de artistas que para ella eran fundamentales. Así pudo, evidentemente, entrar en contacto con otros estilos, con otras escuelas, con otros periodos, y esto le permitió avanzar de manera importante en su propio trabajo. Madame Lebrun, como era conocida, fue ganando paulatinamente mayor prestigio, el cual se acrecentó gracias al favor de la reina María Antonieta, quien, junto con su esposo, el rey Luis XVI, le ayudaron a la pintora a ingresar a la Academia Real de Pintura y Escultura en el año de 1783. Esto permitió a Elisabeth Villiers-Lebrun convertirse en una de las 14 mujeres de entre 550 artistas que fue admitida en esta institución antes de la Revolución. Aquí es importante, evidentemente, señalar algunos datos sobre la educación artística femenina y por qué estos logros de Elisabeth Villiers-Lebrun eran tan importantes y son tan importantes también a la luz de la contemporaneidad. En ese momento, la Academia Real no era tan fácil que aceptara mujeres. La academia había sido establecida en 1648 y desde su creación había excluido a las mujeres de la enseñanza de las artes, pues ya que los jóvenes estudiantes aprendían anatomía y los principios del dibujo teniendo modelos masculinos desnudos. Esto, evidentemente, por decencia, por pudor, por mantener todos los preceptos tan fuertes de la moral de la época, pues no le era permitido a las jóvenes mujeres que quisieran dedicarse al arte tener acceso a este tipo de formación. También era importante que mientras los hombres tenían la oportunidad de estudiar los monumentos y esculturas de la Edad Antigua, las mujeres, por el contrario, tenían un acceso muy limitado a los salones. Para su ingreso a la academia, Villiers-Lebrun presentó la obra La paz devolviendo la abundancia, la cual está fechada en 1780. Con ello se convirtió en una de las últimas 4 mujeres miembros de la academia. A lo largo de diversos salones, en los años 1783, 85, 87 y 89, la artista logró presentar más de 40 obras, lo cual también nos habla de una producción constante y prolífica por parte del artista. La pintora también realizó, es importante señalar que el favor de la reina María Antonieta se reflejaba no nada más en esta oportunidad de ingresar a la academia, sino también en la serie de encargos que se le fueron realizando a lo largo de los años posteriores, sobre todo evidentemente en la década de los 1780. Entonces es importante de señalar que Villiers-Lebrun realizó diversos retratos de María Antonieta, entre ellos un primer cuadro que es fundamental para comprender el papel de la realeza en ese periodo. Es un cuadro de gran formato titulado María Antonieta en traje de corte, el cual fue entregado a la emperatriz María Teresa de Austria, madre de la reina francesa.
como una suerte de regalo por parte de su hija. En esta obra se representa a María Antonieta de cuerpo entero, muy elegantemente vestida, obviamente a la usanza de la época, y de lo que se trata no solamente es de demostrar o hacer evidente la dignidad de la monarca, sino también la dignidad de su linaje. Recordemos que María Antonieta pertenecía a la familia Habsburgo y su ingreso a la familia real francesa fue bastante cuestionado durante la época. Villiers-Lebrun, como les decía, pintó a la monarca francesa durante muchísimas ocasiones. Fueron alrededor de 30 retratos que realizó de esta monarca tan polémica. Uno de los retratos también muy importantes y que ha pasado en la historia y que se ha reproducido innumerables ocasiones y que hemos podido ver incluso en películas es otra obra de gran formato titulada María Antonieta y sus hijos. Esta pieza es importante señalar que fue presentada en el Salón de 1787 y que fue un encargo expresamente realizado con una intención propagandística. Esto con el afán de servir para contrarrestar la mala imagen que ya tenía la monarca francesa. En ese momento ya había perdido muchísima popularidad la reina, ya se cuestionaba mucho su papel dentro de la corte y pues además de que siempre fue criticada por ser extranjera, se le criticaba en esos años por ser considerada una mujer muy fría y muy superficial. Entonces, ya habiendo perdido popularidad, se decide encargar esta obra en la cual Villiers-Lebrun la representa junto con sus hijos, la representa como una madre amorosa y cercana a su familia. Y es importante señalar, por ejemplo, que aquí el pequeño Delfín, es decir, el sucesor a la corona francesa, vemos que señala, por ejemplo, la cuna vacía que está a un costado. Esto hace referencia a la muerte que recientemente se había presentado en la familia real. Ellos habían perdido a su pequeña hija de 11 meses, que se llamaba Sophie Hélène. Entonces, no nada más representa esta obra a María Antonieta como una madre amorosa, sino como una madre en luto, lo cual evidentemente trata de reforzar la idea de que es un ser humano de carne y hueso, un ser humano que siente, y de esta manera la tratan también de hacer ver como una persona cercana a la realidad del país. Sin embargo, esta obra después va a ser retirada del Palacio Real y bueno, actualmente podemos verla en el Museo del Louvre. Más allá de los retratos reales, eso también es importante, a pesar de ser una artista de la corte, Villiers-Lebrun no solo se dedicó a retratar a la monarca francesa, sino también a otros miembros de la corte, pero también llevó a cabo una serie de obras que destacaron en su momento y en la actualidad, no solamente por el uso de una paleta de colores vibrantes, sino también por la capacidad de la pintora para capturar y reproducir las expresiones y la gestualidad de sus modelos, así también como por el detalle que lograba poner para replicar la indumentaria, el maquillaje y los peinados de la época. Sin embargo, también Villiers-Lebrun llevó a cabo otras obras que son mucho más íntimas, más cercanas y como de un ámbito más privado. En este tipo de obras destacan los autorretratos que realizó. Ella se pintaba constantemente, parecía que además de querer dejar constancia de su vida a través de unas memorias escritas, Villiers-Lebrun también concebía sus obras y sus autorretratos como parte de este registro de su propia vida. Ella, por ejemplo, tiene varios autorretratos en los cuales se concibe con las herramientas de su oficio, se concibe en el propio acto de pintar, y esto para la época actual puede ser considerado como una toma de posición por parte de la pintora, como un asumirse con el derecho a ser nombrada artista, a ser nombrada pintora. Entonces es bastante interesante cómo ella está no solamente muy orgullosa de su oficio, sino que también lo hace parte entera de su vida.
En algunas de estas obras también es importante ver cómo Elisabeth Vigée-Lebrun se retrata con sus pupilas. Esto es bastante interesante porque no solamente ella actúa como una artista de corte o como una artista que tiene un oficio muy asimilado, sino también como una profesora, como una mujer que educa a otras mujeres, que les comparte su conocimiento. Y si la educación en ese momento es informal para las mujeres, qué mejor manera que poder acceder a los conocimientos a través de otra mujer. Entonces, en esta obra vemos, por ejemplo, cómo Elisabeth Vigée-Lebrun se retrata con dos de sus pupilas, Marie-Gabrielle Capet y Marie-Marguerite Caro de Rosemont. Ellas son dos pintoras que también tuvieron cierto éxito en los años subsecuentes, y es importante ver cómo Elisabeth Vigée-Lebrun deja testimonio de su capacidad de compartir este conocimiento con nuevas generaciones de artistas. En otros autorretratos también es importante ver cómo Elisabeth Vigée-Lebrun capta otra faceta de su vida, es decir, la faceta familiar, en la cual logra capturar diversos momentos de esta relación tan cercana que tiene con su pequeña hija Julie. Siempre se retrata junto a ella, siendo Julie una niña de entre 6 y 7 años, e incluso cuando es más pequeña también hay retratos. Esto también es importante porque pareciera que la pintora desea demostrar esta capacidad de equilibrar dos ámbitos de la vida. Entonces, para mí ese gesto la hace una mujer muy adelantada a su época, es decir, puede tener una vida profesional prolífica, exitosa, que le reditúa buenas ganancias, pero también es una mujer que cuida de ese ámbito familiar. Entonces, ella parece que así demuestra que no hay posibilidad de cuestionarle ni su papel como pintora, ni su papel como madre y esposa, lo cual también es una toma de posición bastante importante. En otras de sus obras, por ejemplo, Vigée-Lebrun retrató también, eso es otra para mí toma de posición por parte del artista, decide retratar a las mujeres de la alta sociedad europea de una manera mucho más sencilla, más humana, más cercana, como si fuera parte de la vida cotidiana. Entonces, e incluso, por ejemplo, esto también se refleja en uno de los retratos de la reina María Antonieta. Ella decide pintar a diversas mujeres de la alta sociedad sin estos grandes vestidos, sin estas pelucas y maquillaje que daban cuenta de la indumentaria de moda en la época. Ella las retrata de una manera mucho más sencilla. De hecho, las pone muy poco maquillaje, les quita estas indumentarias, y cuando hace un retrato de la reina María Antonieta en este tipo de indumentaria mucho más cotidiana, pues resulta ser bastante cuestionada la obra que crea Vigée-Lebrun por considerarse que no está en concordancia con la dignidad de los monarcas. Entonces, en el salón que presenta Vigée-Lebrun esta obra, le piden en su momento que retire la pieza. Es decir, no hay manera de presentar a la monarca francesa de otra manera que no sea con todo el boato de la corte. Pero a pesar de esta carrera prolífica, como ustedes saben, en 1789 estalla la Revolución Francesa a causa de la violencia que va en crecimiento en el territorio francés. Vigée-Lebrun decide huir de Francia junto con su hija y decide irse a vivir a Roma. Y ahí es donde ella va a pasar una importante temporada. Ahí en Roma le eligen para su ingreso en la Academia de San Lucas, lo cual también es importante porque no solo la Academia Real en su momento la reconoce como un miembro, sino también que en otras de las grandes instituciones de enseñanza artística, como es la de Roma, también la eligen para ser parte, y esto es un gran reconocimiento. Pero bueno, después de estar en Roma durante varios años, Vigée-Lebrun viaja por diferentes ciudades europeas,
y en este ir y venir por Europa también continúa su trabajo como pintora, continúa su trabajo como retratista de la nobleza local. Ella va desde Italia hasta Rusia. En este último territorio, ella permaneció durante 6 años. Entonces, también se dedica a retratar a hombres y mujeres de la nobleza. La pintora finalmente regresa a Francia, puede regresar en 1805 y años después, entre 1835 y 37, es que escribe estas memorias que he citado constantemente, las cuales considero son el reflejo de una clara conciencia de estar dejando un testimonio para la posteridad. Y también como un fiel reflejo de una carrera que fue excepcional. Vigée-Lebrun muere en la ciudad de París en 1842 a la edad de 86 años, después de una carrera exitosa, como les he comentado, una carrera que le ganó el reconocimiento de sus contemporáneos, que le ganó fama y fortuna, y por ello en los últimos años ha sido muy importante este reconocimiento que ha obtenido la pintora por las grandes instituciones museísticas del mundo. Vigée-Lebrun ha tenido recientemente, en 2016, retrospectivas, tanto en el Metropolitan Museum como en su propio país. Otras colecciones del mundo han estudiado nuevamente su obra. Los trabajos de Vigée-Lebrun se encuentran en las grandes colecciones del mundo, como el Museo del Prado, como les mencioné, el Metropolitan Museum, el Museo del Louvre, entre muchos otros, el Hermitage también. Entonces, es un momento en el que la obra de esta artista está en reconsideración, está siendo valorada en toda su dimensión, en todo su valor, tanto artístico como histórico, y para nosotros era muy fundamental poder también traer esta conversación a partir de uno de sus retratos que se resguarda en el museo, en el acervo del museo, porque consideramos, como les mencionaba al principio, que es muy importante poder visibilizar el trabajo de las artistas y sobre todo poder tener una presencia más importante dentro de las colecciones de los museos de nuestro país. Entonces, más allá de la obra de Vigée-Lebrun, creemos que es un excelente momento para poner en consideración esta visibilidad que les estamos dando a las artistas, a las mujeres en general. Y pues muchas gracias por acompañarnos, no solamente a conocer un poco más de la obra de Elisabeth Vigée-Lebrun, sino también del acervo del Museo Nacional de San Carlos, y sobre todo tener en consideración que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer trae consigo una serie de cuestionamientos importantes en los cuales sobre todo la igualdad es un eje fundamental. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gobierno de México.